En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que quiso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Gracias por estar en sintonía. Yo soy Sadie Salas y estoy muy emocionada porque esta noche damos inicio a un proyecto que venimos soñando y armando desde hace varios meses. Este es el primer episodio de El Hilo de la Historia, un programa que nace de la iniciativa de esta emisora y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, de la Universidad de Costa Rica. En este primer programa me acompañan David Díaz Arias y Ciscar Raventós. Yo ya les voy a contar más quiénes son, pero primero darles la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, la doctora Raventós es socióloga, investigadora en temas de participación ciudadana en la política, en elecciones y en movimientos sociales, y también una activista comprometida en muchas causas. El doctor Díaz es el director del CIAC y es coordinador del Programa de Investigación de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, y también es profesor catedrático de la Escuela de Historia y en el posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, como les comenté antes, el CIAC es nuestro cómplice en este proyecto El Hilo de la Historia. Tal vez para empezar, David, contanos por qué el Centro de Investigaciones nos sigue la corriente en esta locura de hablar de historia por la radio. Bueno, a mí me pareció una maravillosa idea cuando la planteaste, la posibilidad de que muchos de los trabajos históricos que se han desarrollado en los últimos años tuvieran la posibilidad de llegar a la radio y a partir de la radio y con los nuevos medios de comunicación se extendiera, porque usualmente lo que se investiga en el CIAC termina en una publicación, un artículo, un libro que leerán 5, 6, 7 personas y el que tenga un éxito editorial, unos 100 quizás, pero que usualmente no llega ni a primaria ni a secundaria, ni tampoco a la mayoría de la población. Y sabemos que todavía la radio tiene esa amplitud y esa audiencia asegurada, tanto en las personas que se encuentran en los carros, en los camiones, en las oficinas, etcétera. Y nos pareció una idea lindísima poder tener un programa junto con el CINAR que diera a conocer los resultados de esos trabajos. Pues sí, bueno, y ahora le apostamos también a los podcasts y a todas estas oportunidades que tiene la gente de consumir los audios también a su antojo, a la carta. Y parte de la idea de este programa, como el lema dice, ¿verdad?, es como traer las voces del pasado al presente y poder conversar de esos momentos de la historia, pero desde la perspectiva de la Costa Rica de hoy. Y precisamente por eso es que hemos querido arrancar con un tema que nos es cercano en el tiempo, aunque a veces parece que ya se pierde en la memoria: el movimiento social contra el combo del ICE, que tuvo lugar en una fecha clave, justo el 4 de abril del año 2000, hoy hace 19 años. Vamos a entrar en este tema escuchando un micro que nos ha preparado nuestra compañera Ángela Arias. Tenía 17 años recién cumplidos y apenas entraba a la U. Empezaba una nueva etapa y pensé que mi mayor preocupación en los próximos 4 o 5 años sería sacarme buenas notas y graduarme. Jamás me imaginé que ese año me lanzaría a las calles a protestar, ni que iba a terminar detenida por la policía. Era el año 2000, pero desde antes se sentía la tensión en el país. Una ola de privatizaciones de empresas estratégicas ya había pasado por Centroamérica, y en Costa Rica se cernía sobre la institución más emblemática y eficiente del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad. La gente le decía el combo, porque era un paquete de leyes. Las promovía el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, con el discurso de que eran para la modernización del ICE. Yo no entendía ni costra. ¿Cómo? Iban a cerrar el ICE, venderlo, si yo pensaba que era una institución de todo el pueblo. En la asamblea las discusiones eran tensas, pero la unidad y liberación eran mayoría, y entonces, el 20 de marzo de ese año, la noticia explotó.
El plan de transformación del Instituto Costarricense de Electricidad, conocido como el Combo Energético o Combo ICE, acaba de ser aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, con 45 votos a favor y 10 en contra. Las manifestaciones que empezaron días antes aumentaron ese mismo 20 de marzo. Hubo marchas, paros laborales, bloqueos. La gente estaba enojadísima con la aprobación del combo. Me acuerdo de que en aquel entonces Eva Carazo era la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y ella explicó por qué era importante protestar en contra del combo. El ICE ha permitido que casi todas las comunidades de este país tengan electricidad y tengan teléfono. Y necesitamos que las telecomunicaciones que sigan avanzando lleguen a todos los rincones de Costa Rica, independientemente de las condiciones económicas que tiene la gente para pagarlas. Como estudiantes tenemos que ser parte de la defensa del ICE. Es un derecho que vamos a defender para la gente. La universidad tiene que responderle a Costa Rica. Esa universidad pública tiene que responderle a Costa Rica, tiene que responderle al ICE y tenemos que defender la lógica solidaria que tienen los servicios de electricidad y de telecomunicaciones. Así que yo también me lancé a las calles. Había protestas por todo el país, estudiantes de universidades y colegios, campesinos, pueblos indígenas, grupos ambientalistas, sindicatos, los trabajadores del ICE, las feministas. En Cartago, Liberia, Limón, Pérez Celedón, en fin, el pueblo estaba enojado y exigía la salida del combo del ICE de la Asamblea. El gobierno reaccionó con grupos antimotines y el ambiente se hizo insoportable. Quema de llantas, más bloqueos, enfrentamientos, gases lacrimógenos. Hubo detenciones y yo me fui en esas. ¿Se imaginan? La policía golpeando estudiantes. Eso indignaba todavía más. Igual, el movimiento continuó, hasta que finalmente el 4 de abril los diputados dieron marcha atrás y sacaron el combo del ICE de la corriente legislativa. Ya después volvimos a las aulas, con tranquilidad, pero nunca se me va a olvidar que en mi primer año de la U hice más que preocuparme solo por las notas. Extractos de audios tomados del canal de YouTube de Dorian Valladares. Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. El hilo de la historia. Bueno, ya el micro nos dio una pincelada de ese momento histórico, pero vayamos soltando el hilo de esta madeja. Cisca, ¿podrías explicarnos brevemente a qué se llamó el combo del ICE como proyecto en la Asamblea Legislativa? El combo del ICE fue un conjunto de 3 leyes para la apertura de telecomunicaciones y electricidad que ya se había abierto en cierta medida con contrataciones privadas, y se le llamó combo porque era una combinación de 3 cosas, es decir, juntaba 3 cosas diferentes, entonces se le puso la palabra como de las comidas rápidas, es decir, como un combo de McDonald's o de Pizza Hut. Y esas leyes eran producto de un proceso de concertación que había gestionado el presidente Miguel Ángel Rodríguez. Recordemos que Miguel Ángel Rodríguez es electo en febrero de 1998 con una abstención muy alta, es decir, la más alta desde la década de los 50. Es decir, habíamos tenido participaciones como del 80% y en este caso se abstuvo 30% de la gente. Entonces, como que era claro que era necesario un proceso de ponerse de acuerdo para poder gestionar cambios. Miguel Ángel Rodríguez quería apertura y privatizaciones y habían resistencias sociales fuertes. Entonces se dio este proceso de concertación, de ahí salieron algunas leyes, pero
en el proceso de concertación se cambiaron las reglas de toma de decisiones. Al principio la idea era que fuera consensual, después se pasó a algunas cosas mayoritarias y entonces cierra la concertación con un mal sabor. Después los proyectos entran a la Asamblea Legislativa y son aprobados a fines de 1999 y entran a plenario justo en este momento cuando se va a dar este levantamiento de la gente contra estas propuestas. David, ahora, bueno, sí es que nos está haciendo esta relación de este proceso de concertación, pero podríamos decir que este también era parte del proceso de reforma del Estado. ¿Cuáles son esos vínculos que hay con la reforma del Estado? Bueno, sí, la reforma del Estado que usualmente se ubica en la década de 1980, pero cuyo pensamiento valdría la pena señalar, uno, que no es imposición externa. La visión contra los llamados monopolios del Estado era un movimiento que no estaba organizado, pero que sí se había expresado en contra de esos monopolios desde los 50s y que había tenido manifestaciones políticas. La primera en 1966, el partido Unión Nacional, que es una conjugación de dos partidos calderonistas, ya había planteado en su programa de gobierno la necesidad de abrir los monopolios. En ese momento le interesaba más la banca, eso sí, y tratan incluso de desarrollar un proyecto de apertura de la banca estatal, que no lograron todavía. Y también que las consultas médicas, las personas, los asegurados pudieran decidir en dónde y con quién las tenían. Era una manera de abrir el seguro a médicos privados. Ninguna de esas dos reformas, aunque llevaron una discusión interesante a principios de los 70, se aprobó, pero también están en el programa de gobierno del Partido Unidad de 1978, que es el que gana las elecciones. Y durante los 2 primeros años del gobierno de Rodrigo Carazo, aunque nadie se acuerde de eso, economistas vinculados con la ANFE, que era como la institucionalidad de esta reforma del Estado, tuvieron una cierta fuerza dentro del gobierno, especialmente en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. El asunto es que les explotó la crisis en la cara. Y la crisis empeoró las relaciones entre los partidos políticos, de forma tal que cuando se llega a las elecciones del 82, tenemos un grupo, si se quiere, social cristiano neoliberal, que apoya la candidatura de Calderón Fournier y que lleva por vía la reforma de las instituciones que han planteado, y el otro es el de Monge, diciendo que hay que volver al pasado, el lema que devolvamos a la tierra. El asunto es que no hay tal vuelta al pasado. A Monge le toca negociar con los entes internacionales, y ya la agenda era muy clara porque esos entes internacionales desde finales de los 70s, con Ronald Reagan en los Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra, habían asumido la política de transformación de las economías a partir de las propuestas de Hayek. Y entonces allí se plantea una reforma del Estado que lleva todas esas etapas. Una etapa de apertura de la banca, una etapa de apertura de la salud, y una etapa también de apertura. Lo que más ya interesa en los 80 son las telecomunicaciones. Claro, además estaba recién empezando todo el mercado de la telefonía celular, ¿verdad? Había un montón de avances que hacían mucho más rentable y mucho más apetecible ese negocio del ICE. Y bueno, y desde antes de que venga lo del combo y la ley de apertura, ya habían antecedentes de privatización de telecomunicaciones, porque en 1987, en el primer gobierno de Óscar Arias, se autoriza la entrada de Millicom, que empieza a operar en 1989, ¿ya? Y opera hasta, bueno, el Sindicato de Empleados del ICE en 1991 pone un recurso de inconstitucionalidad a la Sala Cuarta, ¿verdad?, y lo gana en el 93, y aún así Millicom sigue operando
con la telefonía celular privada. Y no es hasta una huelga de 15 días del ICE en 1995 que se saca del aire a Millicom. Entonces, ya había habido una disputa concreta por la telefonía celular, digamos, antes de que venga el combo. Perdón. No, y bueno, también en los demás países de Centroamérica, ahora ya venía esta presión también hacia telecomunicaciones y energía, ahora ya se habían privatizado las empresas estatales en varios países, pero en Costa Rica este proceso encuentra resistencia. Bueno, encuentra una feria de resistencia. ¿Cómo fue que se configuraron esas fuerzas que se enfrentaron con respecto a esta discusión del combo ICE en la asamblea y en la calle? Yo comenzaría diciendo que por todas partes fue sorpresivo la movilización. Uno esperaba que efectivamente los miembros del sindicato del ICE alzaran la bandera contra el conjunto de leyes y que probablemente se le iban a unir algunos otros gremios. Pero realmente fue sorpresiva la manera en que, primero, estudiantes de una manera generalizada, como no había ocurrido desde la década del 70, estudiantes universitarios y de secundaria, porque se movilizaron muchos muchachos y muchachas de secundaria, se unieron a las protestas. Y luego comenzó una amalgama de diferentes demandas que permitió que otros grupos comenzaran a unirse en una levadura que llevó a este gran movimiento social. Estamos en el hilo de la historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, conversando con David Díaz Arias y Cisca Raventós sobre la lucha contra el combo del ICE, que estaba convulsionando este país justo hace 19 años, en el año 2000. Estábamos hablando entonces de cómo fue que se fueron conformando estas fuerzas que le hicieron oposición a las leyes que pretendían esto que se llamaba el combo del ICE. Cisca. Bueno, y tal vez, digamos, retomando esto que decía David, de que fue una total sorpresa, el 20 de marzo del 2000 se aprobó en primer debate con una mayoría contundente, ¿verdad? Es decir, 45 diputados votaron a favor, solo 10 estuvieron en contra del combo. Entonces, parecía a todas luces de que iba viento en popa y que se iba a aprobar. Y ahí se empiezan a comunicar, a convocar unas movilizaciones en todo el país y, digamos, teníamos por un lado los sindicatos del ICE, que sí, como vimos antes, sí venían luchando contra la privatización de las telecomunicaciones. En 1996 se había formado un grupo que se llamaba Comité de Defensa de la Institucionalidad, que presidía Rodrigo Carazo, y que tenía distintos sindicatos y personalidades. Estaban los sindicatos del magisterio, que estaban muy molestos porque habían perdido una huelga 5 años atrás, ¿verdad? La huelga por las pensiones, que había sido una huelga muy dura y habían sido muy humillados, y era como la primera vez en que el magisterio sufría una derrota contundente, es decir, en que no ganaron absolutamente nada. Entonces había malestar, y piensen, por ejemplo, que maestro hay en cualquier pueblito de este país. Entonces ese malestar también se distribuía en el país. Por otro lado, habían reivindicaciones campesinas. De hecho, había un bloqueo en Ochomogo, ¿verdad?, por una serie de reivindicaciones del sector, pero también contra el combo. Entonces, todas estas distintas fuerzas organizadas de alguna forma se encontraron, pero además mucha gente común y corriente, no organizada, se sumó a las manifestaciones y las protestas. Digamos que eso es lo que yo creo que explica el carácter sorpresivo que decía David, que es esta cosa imprevista que a veces toma la historia, es decir, en que de pronto la gente empezó a movilizarse, y se empezó a movilizar sobre todo a través de bloqueos en distintas partes del país. Precisamente, David, ¿cómo se podría explicar esta ebullición en esa Costa Rica que parecía tan domesticada y tan tranquila, y que había pasado esos años 80 así como en bajo perfil, tal vez? Bueno, Cisca nos ha dado varias pistas para
llegar a una posible explicación. Digamos, un elemento fundamental es que la Costa Rica a finales del siglo XX se parecía muy poco a la Costa Rica, por ejemplo, de finales de la década del 70. Muy poco. Especialmente este elemento, el campesinado, era clarísimo que estaba en crisis y que iba hacia la baja. Y las reformas que se habían desarrollado en los 80s los había afectado directamente, como Mare Delman ha probado de manera magistral en su libro de Campesinos contra la Globalización. Este fue el sector que hizo a Costa Rica, digamos, famosa en términos de producción del café, etcétera, y es el mismo sector que vivió con más intensidad la crisis generada por la transformación de la producción internacional. Aquí hay una desazón, pero la otra desazón también se ve en términos políticos. Como señalaba Cisca, el 98 en términos electorales muestra un límite de la política que se había desarrollado en el país desde después de la Guerra Civil. Ya los discursos fuertes vinculados con la Guerra Civil para movilizar a los electores parece que ya no tenían tanta fortaleza. Y se nota en esas elecciones del 98 un desplazamiento de la forma en que los electores eran movilizados, hasta un punto en que ya crece el abstencionismo de la forma en que luego comienza a repetirse hasta las últimas elecciones presidenciales. Es decir, es un país diferente, con transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales aceleradas, que enfrenta probablemente una reforma que, Cisca lo decía bien, en un estilo muy similar a la lógica esta de producción de los movimientos populistas de Néstor Laclau. Hay una serie de movimientos por reclamos que encuentran en la movilización contra el Combo ICE una representación de todas sus dudas, de todos sus cuestionamientos hacia la clase política del país. Y eso permite que en esto entren sindicalistas, maestras, profesoras, estudiantes, amas de casa, trabajadores de la salud. Es decir, que toda esa desazón de fin de siglo adquiere. No hay que perder de vista además que esta clase política ya era una clase política cuestionada en términos de corrupción, que los escándalos por corrupción ya estaban sintiéndose fuertemente a partir también de la llegada de Miguel Ángel Rodríguez al poder, que allí empiezan a explotar los primeros casos contundentes. Yo recuerdo también que había desde el sector ecologista, ahora también todo un apoyo, ahora reconociendo el papel que él se había jugado, y sobre todo la gente tenía como un gran amor y se aferraban mucho a la idea de esta institución que era universal y que tenía principios de solidaridad también, y eso hizo que se extendiera por todo el país. Tal vez un dato interesante sobre esta idea de la extensión en todo el país es que el rechazo al combo fue incluso más fuerte en la periferia del país que en el centro. Es decir, en una encuesta que hicimos en esos días, la gente del campo defendía aún más fuertemente el ICE que la gente de la ciudad, y creo que en parte eso tiene que ver no solo con lo simbólico, sino que también con lo material. El ICE fue el que los conectó con el país, con electricidad y con teléfono, ¿verdad? Entonces de pronto llega la televisión, llega la electricidad, llega el teléfono, con el cual muchos pueblos de todo el país se forman, es decir, empiezan a formar de forma más plena parte del territorio nacional, parte de la vida nacional. Y eso se reconocía. Ahora, ¿cómo es que se logra echar atrás a este proyecto que ya había sido aprobado en primer debate y, como vos nos decías, de una manera tan contundente? ¿Y qué pasó inmediatamente después? ¿Qué pasa una vez que se saca el combo de la corriente legislativa? Bueno, las movilizaciones fueron crecientes en esas semanas, es decir, como digo, muchos bloqueos. Hubo un determinado momento en que el país estaba parado por bloqueos, es decir, habían bloqueos en todas las calles importantes, entonces estaba
paralizada la producción e incluso era tan plural y diverso que ni siquiera la fuerza pública podía levantar los bloqueos, ¿verdad? Entonces había un poco una situación de hecho, y en ese contexto Miguel Ángel Rodríguez decide retirar el proyecto de la Asamblea Legislativa y abrir una mesa de negociación que, si no me equivoco, es la que se abre el 4 de abril, digamos lo que estaríamos conmemorando hoy, en el Tribunal Supremo de Elecciones, creo, si no me equivoco, moderado por la Defensoría de los Habitantes. Entonces, distintos sectores sociales que habían participado en las protestas, es decir, una representante del movimiento estudiantil universitario, un representante de los sindicatos del ICE, había representación de la pastoral social, etcétera, se sientan a deliberar de cómo salir de este nivel de parálisis, porque además era una parálisis que era interesante porque teníamos una asamblea legislativa que había aprobado de forma contundente el proyecto y una gente en la calle que lo rechazaba. Entonces, bueno, en ese contexto se decide crear una comisión especial mixta de representantes de sectores sociales, de diputados, para generar un nuevo proyecto de ley sobre el ICE. Bueno, ahora en este pedacito que nos queda, ¿verdad? Se nos fue volando el tiempo. Me gustaría hablar un poco como de las repercusiones, ¿verdad? De este movimiento del combo, que fue como un gran sismo, ¿verdad? Y que siguió teniendo réplicas. Yo, por ejemplo, me planteo si podemos ubicar por ahí la ruptura o los inicios de la ruptura del bipartidismo, y también cómo se fue desarrollando después pues el movimiento social y las tensiones de Costa Rica hasta llegar al TLC, por ejemplo, que es el siguiente paso. Yo pienso más bien que la primera consecuencia de este movimiento fue la prohibición del uso del bloqueo como herramienta de choque de las movilizaciones populares. Es lo que ocurre unos meses después, se plantea ese proyecto de ley. Y que de alguna manera la clase política esta reformista neoliberal entendió que por esa vía era muy difícil pasar las leyes que necesitaban para fortificar la transformación de la institucionalidad del Estado. En términos de la movilización social, fue un triunfo impresionante que trató de ser vehiculizado políticamente, y es muy interesante porque el Partido de Unidad vuelve a ganar las elecciones en 2002. Yo recuerdo cuando terminó lo del combo que alguien había escrito un artículo en la prensa que decía: se terminó el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Llevaba 2 años, pero se terminó porque esa era su agenda de lucha. Y cualquiera podría decir, bueno, volverá Liberación Nacional en 2002. Y más bien, el cobro electoral de toda esa movilización se hizo contra el Partido de Liberación Nacional. Y es bien interesante porque eso no muestra el rompimiento del bipartidismo, pero sí da evidencia de lo frágil sobre lo que se movían las identidades electorales. El que las hubiera tenido más frágiles probablemente era el primero que se iba a quebrar, como efectivamente sucedió. Fue el Partido Unidad Social Cristiana en lugar de Liberación Nacional. Y se podría decir, Cisca, que después de ese triunfo que fue el combo, toda esa energía se disolvió después con el referendo del TLC. Qué difícil. No sé si se disolvió. Sí, el fracaso, digamos, la derrota en el referendo efectivamente dejó muy desmoralizada a la gente, a diferencia del clima posterior al combo, ¿verdad? Es decir, que el clima posterior al combo fue de mucho entusiasmo y de optimismo de que se podía cambiar la orientación de las cosas en un sentido más favorable para las mayorías. Bueno, desgraciadamente se nos fue el tiempo y a mí me quedan un montón de inquietudes. Me imagino que a quienes nos escuchan también. Ojalá que este programa pues les motive a seguir conversando sobre este y otros temas de nuestra historia.
Muchísimas gracias, David Cisca, por habernos acompañado. Muchas gracias. También a nuestro compañero Gerardo Sequeira en los controles, y les recuerdo que si quieren volver a escuchar este programa, los podcasts están disponibles en la página web costarricamedios.cr /El Hilo de la Historia, o en Spotify como El Hilo de la Historia 101.5 Costa Rica Radio. Hasta la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.